Dicen que mucho antes de que se encendiera la primera fogata humana en aquel remoto rincón del bosque, ya había ojos dorados vigilando cada movimiento entre las sombras. Era la onza dorada, una criatura tan rara que pocos creían que realmente existiera. Entre los ancianos del pueblo se contaba que su pelaje reflejaba la luz del sol como oro pulido y que sus huellas solo aparecían para aquellos que respetaban la vida silvestre. Para cazadores deshonestos, madereros ilegales o cualquiera que osara dañar el equilibrio de la selva, era un fantasma. Aparecía sin aviso, desaparecía sin ruido, dejando atrás solo el terror en los ojos de quien la veía. Pero, para quienes llegaban en paz, la onza era un signo de suerte y protección. Las historias pasaban de generación en generación. Había quienes juraban haber visto su sombra cruzando el río bajo la luz del amanecer, y quienes afirmaban haber encontrado el cuerpo de un cazador caído sin heridas visibles, pero con un miedo inexplicable grabado en el rostro. La leyenda creció, envuelta en misterio, hasta convertirse casi en un espíritu protector de la región. Los más devotos del bosque dejaban ofrendas discretas, frutas maduras, carne fresca de caza e incluso flores, como un tributo silencioso a la guardiana. Nadie sabía con certeza si era solo superstición o si la onza realmente comprendía ese pacto silencioso, pero lo cierto es que, de vez en cuando, surgían nuevos relatos, y todos hablaban de lo mismo: la sensación de ser observado, pero sin sentirse amenazado, como si un protector invisible estuviera siempre cerca. Llegaron cuando la tarde ya comenzaba a hundirse en tonos cobrizos, con el cielo filtrando luz cálida entre las copas altas y antiguas que formaban un techo vivo sobre el sendero. El padre, Lucas, cargaba la mochila más pesada con hornillo, lona y un botiquín que revisaba como quien reza. La madre, Elena, llevaba la brújula colgada al cuello y un cuaderno donde registraba aves, flores y pequeños detalles que el ojo entrenado no deja escapar. La hija, Nina, caminaba en medio, atenta a cada crujido y cada sombra, con unos binoculares infantiles que insistía en usar incluso cuando las cosas estaban demasiado cerca para necesitar aumento. El sendero terminaba frente a un recodo del río, donde el agua corría mansa y clara, reflejando un mosaico de ramas y hojas. El aire olía a tierra húmeda y a corteza recién herida. A pocos pasos, un claro protegido por una corona de helechos parecía haber sido guardado para ellos desde el inicio del mundo. Allí, con gestos coordinados y silenciosos, comenzaron a levantar el campamento. La lona anclada entre dos troncos torcidos, las cuerdas tensadas hasta cantar, la tienda hinchándose de aire como un pecho satisfecho, las mochilas alineadas bajo la protección de raíces expuestas que parecían dedos gigantes aferrándose al suelo. Mientras el hornillo chisporroteaba intentando encenderse, el suave crepitar de las primeras llamas trajo un confort inmediato, ese tipo de calor que parece explicar por qué se ha llegado tan lejos. Lucas marcó un perímetro simple con cintas discretas, no por miedo a los animales, sino por respeto. Donde no pisar, donde no tocar, donde la selva merecía silencio absoluto. Helena preparó agua hervida en botellas, separó los alimentos en porciones y guardó los restos en bolsas selladas para no invitar curiosos nocturnos. Luego, dibujó en el cuaderno el contorno de una bromelia que acumulaba pequeñas charcas para ranas invisibles. Nina, alrededor, coleccionaba pequeñas cosas: una pluma de azul metálico, una rama con un arco perfecto, una piedra lisa que parecía encajar exactamente en la palma de la mano. De vez en cuando, una bandada de maritacas cruzaba lo alto con gritos burlones, y ese rastro sonoro se apagaba hasta quedar en recuerdo. El viento traía una sinfonía de fricciones, hojas raspando hojas, cortezas golpeando cortezas, y debajo de todo había un pulso grave, casi un corazón enterrado bajo las raíces, que solo quien se queda lo suficiente en silencio puede escuchar. Pero no todo era armonía. Señales discretas quedaban esparcidas como mensajes para quien supiera leerlas. Al inicio del sendero, Lucas había notado huellas de neumáticos hundidas en el barro fresco. Cerca del río, un tronco cortado con una sierra vieja mostraba dientes irregulares. Junto a la base de una palmera, había una lata aplastada y un trozo de plástico azul que el tiempo aún no había devorado. Recogió lo que pudo
lo guardó en la bolsa de basura y prefirió no comentarlo, aunque la mirada que intercambió con Elena lo dijo todo. La noche, al acercarse, trajo consigo un cambio sutil en el comportamiento del bosque. Los insectos afinaban su zumbido, las ramas parecían inclinarse e incluso el río, en ciertos tramos, corría más silencioso, como si quisiera escuchar. Elena sugirió mantener la fogata baja, no por miedo gratuito, sino para dejar que la oscuridad siguiera siendo de la oscuridad. Sentada sobre la chaqueta enrollada, Nina oyó a lo lejos un chasquido seco que no coincidía con ningún animal, y antes de que su padre pudiera decir algo, una manada de carpinchos cruzó la orilla opuesta a toda prisa, dibujando en el agua líneas paralelas que se deshicieron rápido. Cuando la luna se alzó detrás de las hojas, plateando el suelo con manchas irregulares, el campamento parecía una pequeña isla rodeada por un océano de sombras. Lucas repasó mentalmente los caminos de escape, midió distancias con la mirada y acomodó la navaja en el bolsillo como quien ordena los pensamientos. Elena trenzó cordones extra en la lona, revisó la radio sencilla que llevaban para emergencias y dibujó en el cuaderno un mapa mínimo con 3 flechas: río, sendero, norte. Nina se durmió antes de escuchar el final de la historia que su madre contaba, una historia sobre respeto y pactos antiguos, abrazada a los binoculares como si fueran un amuleto, y, mientras el fuego respiraba bajo, 2 ojos observaban a lo lejos, altos, como si flotaran sobre la vegetación. No eran ojos de miedo ni de hambre, eran ojos que medían. El silencio que los rodeaba no tenía la frialdad de los depredadores ni la prisa de los hombres. Era un silencio atento, antiguo, del tipo que aprende el paso de cada familia que entra y decide si pertenece allí. La selva había registrado su llegada, y más adelante, donde el sendero volvía a abrirse, otras huellas que no eran de animal esperaban el momento justo para regresar. El anochecer en la selva siempre traía un cambio casi imperceptible para quien no la conocía de verdad, pero Lucas y Elena, atentos a sus señales, sintieron el peso de aquel silencio. No era la pausa natural entre los sonidos diurnos y la llegada de los nocturnos. Era un hiato, un vacío sonoro que parecía contener la respiración del bosque. El zumbido de los insectos había disminuido, el croar de las ranas había cesado, y hasta el río, inquieto durante el día, ahora arrastraba sus aguas con un cuidado inusual. Las sombras se espesaban no solo por la ausencia de luz, sino como si algo invisible ocupara los espacios vacíos entre los árboles. Nina, aún somnolienta, preguntó por qué la selva estaba demasiado callada, y Elena, con un tono suave pero firme, respondió que a veces el bosque descansaba, aunque sabía en el fondo que aquello no era descanso, sino atención. Mientras se preparaban para descansar, un chasquido seco resonó a pocos metros, no como el roce de un animal pequeño, sino como el peso de un pie rompiendo ramas secas. Lucas instintivamente levantó la linterna, pero en lugar de encontrar la causa, la luz fue engullida por una neblina baja que surgió sin aviso. El humo de la fogata parecía acostarse a ras del suelo, moviéndose en direcciones extrañas, como si estuviera siendo guiado. Elena intercambió una mirada rápida con su marido, y ese gesto silencioso decía más que cualquier palabra. Algo o alguien estaba allí. Una brisa ligera trajo un olor inusual, mezcla de metal oxidado y aceite viejo, un aroma que no pertenecía al ciclo natural del bosque, sino al trabajo humano de máquinas y armas. Nina, ya despierta, se acercó a su madre, quien la atrajo sin alarmas. Lucas apagó parte de la fogata, dejando solo brasas débiles, intentando ocultar la posición del campamento. A lo lejos, demasiado para que la linterna lo alcanzara, un destello dorado brilló por un instante entre el follaje. No era el reflejo de un metal, sino de unos ojos, 2 ojos fijos, inmóviles, observando. No había amenaza inmediata en aquella mirada, pero sí cálculo, medición, un reconocimiento silencioso. Y casi al mismo tiempo, otro sonido rompió el aire, el rodar amortiguado de neumáticos sobre tierra húmeda, acompañado de ociosos chasquidos metálicos, como armas siendo revisadas. Los sonidos venían de diferentes direcciones, cerrando un cerco invisible. La noche, que hasta entonces se imponía con misterio, ahora tenía una tensión casi palpable. La selva,
que durante el día los había recibido con el calor de los pájaros y el canto del viento, parecía advertir que el territorio estaba a punto de ser disputado, y, en algún punto, tan cerca que su respiración podría sentirse en un silencio absoluto, la onza dorada aguardaba. No como cazadora en busca de alimento, sino como centinela, evaluando si aquella familia merecía formar parte de su protección ancestral, o si su destino ya estaba marcado por los hombres que se acercaban. La primera señal no fue un disparo ni un grito, sino el rasgar lento de una cremallera de tienda abriéndose sin permiso. Lucas reaccionó antes de comprender, girando sobre sus pies y levantando la linterna, pero un destello frío de metal en la oscuridad le robó la voz. Un arma, apuntada directamente hacia él, reflejando la luz como un ojo muerto. Afuera, pasos pesados aplastaban hojas secas, no con el compás silencioso de cazadores expertos, sino con el ritmo insolente de quien se siente dueño del territorio. Elena instintivamente atrajo a Nina detrás de sí, protegiéndola con el cuerpo mientras intentaba calcular cuántos eran. La respuesta llegó pronto, al menos 5, dispuestos en media luna alrededor del campamento. Las linternas de los invasores cortaban la selva en haces blancos y nerviosos, revelando armas largas, mochilas repletas y cinturones con cuchillos de caza. Los rostros, cubiertos por paños mugrientos, mostraban solo ojos duros, entrenados para intimidar. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz cruzándole la ceja, avanzó y pateó el hornillo, esparciendo brasas por el suelo. El sonido fue seco, pero el silencio que le siguió pesó como amenaza. No había diálogo, no había exigencia, solo dominio por el miedo. Otro, agachado junto a la mochila de Lucas, empezó a revolver todo, lanzando al suelo ropa, mapas y el cuaderno de Elena, como si cada objeto fuera basura. Lucas mantuvo el cuerpo erguido, pero el corazón le golpeaba con fuerza. Sabía que reaccionar sería una invitación a la muerte. Elena, con los ojos fijos en el hombre de la cicatriz, calculaba distancias, reconocía huecos, pero no veía rutas seguras. Nina, escondida tras las piernas de su madre, apretaba los binoculares contra el pecho como si fueran un escudo. El hombre agachado encontró la navaja de Lucas y sonrió con malicia, girándola entre los dedos antes de lanzarla al río con un gesto lento y provocador. La intención era clara: desarmar y humillar. Entonces, llegó el sonido que rompió el patrón. No era humano, ni viento, un crujido seco de ramas, seguido de un soplo grave y prolongado, como un tambor amortiguado. Las linternas de los contrabandistas se giraron al unísono hacia la oscuridad de la derecha, donde una silueta se movía baja, pesada y precisa. 2 ojos dorados brillaron, inmóviles por una fracción de segundo, antes de desaparecer. El hombre de la cicatriz levantó el arma, pero algo en su semblante delató incomodidad. Sabía lo que estaba allí. El silencio se partió en 2. De un lado, el ruido controlado de los hombres armados. Del otro, la respiración constante de una presencia que no se veía por completo, pero llenaba el aire como electricidad antes de la tormenta. Elena sintió la piel erizarse y comprendió que aquello no era un encuentro casual. La selva, que parecía acorralada instantes antes, ahora tenía un aliado oculto, un depredador que había elegido ese momento para mostrarse. Los contrabandistas no retrocedieron, pero la tensión cambió de dirección. Ya no era solo la familia la observada. Ellos también estaban siendo medidos por algo que la jungla conocía y respetaba desde mucho antes. El aire pareció contraerse antes de que nadie pudiera reaccionar. Entre 2 árboles retorcidos, emergió la figura que, hasta entonces, vivía solo en leyendas susurradas: la onza dorada. Su cuerpo era un mosaico vivo de músculos y luz, el pelaje salpicado de manchas negras, reflejando el brillo ámbar de las linternas y devolviéndolo con una intensidad casi sobrenatural. Sus ojos, de un dorado profundo, no parpadeaban. Eran 2 pequeños soles firmes, atravesando la oscuridad como cuchillas calientes. El movimiento fue lento, calculado, casi silencioso, excepto por el sonido rítmico de sus patas, aplastando hojas húmedas. No rugió, no corrió, avanzó con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Los contrabandistas se miraron entre sí, vacilantes.
como si por un momento la certeza de su fuerza se desvaneciera. El hombre de la cicatriz, intentando recuperar el control, alzó el arma y soltó una maldición ahogada. La onza, en respuesta, hizo un chasquido breve con las mandíbulas, un sonido seco cargado de amenaza pura. En un instante, se desplazó hacia un lado, desapareciendo entre helechos y reapareciendo a pocos metros de otro invasor, lo bastante rápido para que éste retrocediera instintivamente y tropezara. No era un ataque, era una danza de intimidación, un cerco silencioso para quebrar la seguridad del grupo. Lucas aprovechó la oportunidad para empujar a Elena y Nina hacia un pasadizo estrecho entre arbustos. El corazón le latía con fuerza, pero cada paso era medido para no atraer atención innecesaria. La onza, como si percibiera su intención, se colocó de forma que cubriera la visión de la familia, moviéndose como una sombra viva entre ellos y los hombres armados. Uno de los contrabandistas intentó rodear el bloqueo, pero un salto rápido de la onza, con las garras abriendo el aire a centímetros de su rostro, lo hizo retroceder, dejando escapar un grito ahogado. El ambiente se convirtió en un campo de fuerzas invisibles. De un lado, el instinto depredador y la inteligencia estratégica de la onza dorada. Del otro, la codicia y la brutalidad de los invasores, ahora mezcladas con miedo. Las linternas temblaban en sus manos, lanzando sombras danzantes que hacían que la onza pareciera más grande, más densa, casi un fragmento vivo de la selva misma. La familia, agachada y en silencio, avanzaba por el corredor improvisado por la fiera. Y en ese momento, Lucas y Elena entendieron que aquello no era casualidad. La guardiana de la selva no estaba simplemente de paso. Ella había elegido intervenir. La selva se sumió en una oscuridad densa, rota solo por los haces errantes de las linternas de los contrabandistas y el brillo distante de unos ojos que aparecían y desaparecían como brasas vivas. El sonido de las hojas bajo los pies se volvía casi un grito en el silencio, delatando cada paso. La onza dorada no era solo un animal que huía o atacaba, era sombra y viento, apareciendo siempre donde no se la esperaba, controlando el ritmo de la persecución. La familia avanzaba entre la vegetación espesa, guiada por Lucas, que recordaba el mapa mental trazado horas antes. Elena sujetaba la mano de Nina con fuerza, pero sin asustarla, como si fuera posible transmitir seguridad en aquel infierno verde. Detrás, las voces apagadas se multiplicaban, mezclando órdenes rápidas y maldiciones. De vez en cuando, el estampido seco de un disparo cortaba la noche, haciendo que aves dormidas estallaran en bandadas ruidosas que pronto desaparecían en lo alto. La onza aparecía y desaparecía en intervalos calculados, siempre entre los invasores y la familia, a veces chasqueando las mandíbulas, a veces soltando un gruñido grave y prolongado que vibraba en el pecho de quien lo escuchaba. Uno de los hombres intentó acortar el camino, cortando por un lateral. El movimiento fue interrumpido por un salto tan rápido que apenas se vio el arco del cuerpo felino. Un destello de garras, un grito ahogado, y el hombre retrocedió, tropezando con raíces y desapareciendo entre los matorrales, llevando consigo el olor metálico de la sangre. La persecución los llevó a un tramo donde la selva se cerraba como un túnel de ramas y lianas. Allí la luz de las linternas se volvía difusa y la vista inútil. El olfato y el oído tomaban el control, y en este territorio la onza dorada reinaba. Sus pasos no rompían ramas, no se hundían en el barro, pero siempre estaban lo bastante cerca para sentirse como un soplo caliente en la nuca. El hombre de la cicatriz, ya menos confiado, giraba en círculos intentando seguir al enemigo invisible. Cada vez que se volvía, veía solo sombras y aquel dorado persistente en la oscuridad. Lucas, al darse cuenta de que la onza atraía la atención y el fuego de los invasores, aceleró el paso e indicó con la mano un desvío estrecho hacia la izquierda. Elena lo siguió, protegiendo a Nina con el cuerpo, mientras el sonido de un nuevo disparo resonaba detrás, no contra ellos, sino contra la sombra felina que jugaba a cazar cazadores. La selva, antes amenazante, parecía ahora cómplice, cerrándose detrás de ellos como si quisiera borrar sus huellas. Y sin darse cuenta del todo, cada uno de la familia comenzó a entender. Aquella cacería no era solo para salvar sus vidas,
también era para demostrar que la leyenda de la guardiana de la selva no vivía de historias, vivía de sangre, valor y sacrificio. La carrera parecía no tener fin, pero en algún punto de la selva, donde los árboles se convertían en murallas y las raíces se alzaban como muros de madera, la familia se encontró acorralada. El estrecho pasillo que habían seguido terminaba en una pendiente húmeda y resbaladiza, con el río rugiendo abajo. Lucas miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero todo lo que vio fueron sombras y el haz trémulo de la linterna de un contrabandista que se acercaba por la retaguardia. Elena atrajo a Nina hacia sí, el cuerpo ya preparado para servir de escudo, aún sabiendo que contra armas de fuego eso significaba poco. Fue entonces cuando, desde el lado opuesto al del enemigo, la onza dorada apareció de nuevo, no con la lentitud calculada de antes, sino con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. La luz de la linterna alcanzó sus ojos y por un instante reflejó un brillo casi humano. Decisión. No estaba allí para amenazar o distraer, sino para elegir un bando. Con un rugido tan profundo que pareció hacer temblar los árboles, se colocó entre la familia y la línea de fuego. La cola azotaba el aire, el lomo arqueado mostraba tensión máxima y cada músculo vibraba como si estuviera listo para la explosión final. Los contrabandistas dudaron. El hombre de la cicatriz levantó el arma, pero no disparó de inmediato. Tal vez fuera instinto, tal vez la conciencia repentina de que enfrentarse a aquella fiera significaba entrar en un combate que la selva ya había decidido. La onza avanzó 2 pasos, lentos y pesados, emitiendo un sonido bajo y continuo que no era solo amenaza, era advertencia. Lucas entendió que ese momento era la única oportunidad. Tomó la mano de Elena e hizo un gesto para que ella y Nina corrieran hacia un costado, donde un tronco caído creaba un puente precario sobre la pendiente. Mientras la familia escapaba por el flanco, la onza mantuvo los ojos clavados en los enemigos, moviéndose para bloquear cualquier intento de persecución. El viento trajo el olor acre de pólvora y sudor, y ella no retrocedió. En el fondo, parecía saber que no saldría ilesa, pero no importaba. Entre su instinto de depredadora y algo más profundo, casi espiritual, había tomado una decisión. La vida de esos humanos estaba ahora bajo su custodia, y en el lenguaje silencioso de la selva, ese era un pacto que solo se rompía con sangre. El primer disparo resonó como un trueno amortiguado, rompiendo el silencio y provocando una bandada de aves que estalló desde las copas de los árboles. La onza dorada esquivó por instinto, el proyectil arrancando astillas de la gruesa corteza de un árbol detrás de ella. Con un salto preciso, acortó la distancia entre sí y el hombre de la cicatriz, haciéndolo caer de espaldas en el suelo empapado. Las garras pasaron a centímetros de su rostro, y el rugido que soltó hizo vibrar el aire, mezclando miedo y adrenalina en todos los que lo oyeron. Otros 2 contrabandistas avanzaron por un lateral, disparando al mismo tiempo. La onza giró el cuerpo con agilidad fulminante, recibiendo un tiro de roce en el hombro y otro que apenas rozó su pata trasera. Aún herida, mantuvo la presión, alternando embestidas rápidas y retiradas calculadas, siempre impidiendo que cualquiera se acercara a la dirección por la que la familia había huido. Las linternas, balanceándose frenéticamente, creaban un caos de luz y sombra que aumentaba el pánico entre los invasores. El hombre de la cicatriz logró levantarse, pero el olor de su propio miedo parecía adherido a él. Gritó órdenes, intentando reorganizar al grupo, pero la onza no les dio tiempo. Con un impulso explosivo, se lanzó contra el más cercano, derribándolo con la fuerza del impacto. El grito del hombre se perdió en el gruñido grave y constante de la fiera, que mantenía los dientes al descubierto y los ojos fijos, como 2 brasas vivas en la oscuridad. Lucas, ya al otro lado del tronco caído, miraba por encima del hombro, presenciando la escena con el corazón encogido. Sabía que no era un combate equilibrado. La onza estaba sola contra armas, y cada segundo que ganaba para la familia le costaba energía y sangre. Elena, jadeante, estrechaba a Nina contra su pecho, guiándola por la pendiente empinada sin dejar que viera lo que ocurría detrás. El sonido metálico de un cargador al ser cambiado rompió la secuencia y la onza entendió que la próxima ráfaga podía ser fatal.
Aún así, no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, como desafiando a los hombres a cruzar la línea invisible que había trazado. Y, en ese instante, hasta los corazones más duros dudaron, porque lo que se erguía ante ellos no era solo un depredador, sino el propio espíritu de la selva, dispuesto a luchar hasta el último aliento. La oscuridad empezaba a ceder, y una tenue claridad se filtraba entre las copas, tiñendo de dorado la niebla baja que se arrastraba por el suelo. El canto tímido de un pájaro solitario parecía anunciar que el día estaba cerca, pero en aquel rincón de la selva el tiempo corría a otro ritmo. Cada segundo latía como un golpe seco. La onza dorada ya sangraba en más de un punto, en el hombro, en la pata trasera, y ahora en el costado izquierdo, donde una bala había atravesado músculos y costillas. Aún así, permanecía de pie, firme, como un muro vivo entre la familia y los invasores. Los contrabandistas, exhaustos y cubiertos de barro, ya no avanzaban con la misma convicción. El hombre de la cicatriz, jadeante, levantó el arma para el disparo final, pero la onza se lanzó antes de que pudiera apuntar. El impacto fue brutal, derribando a ambos sobre el suelo cubierto de hojas y raíces. El arma cayó a varios metros, y el hombre rodó intentando recomponerse, pero la mirada que encontró no era la de un animal a punto de matar por hambre, sino la de una guerrera a punto de cumplir su misión, aunque eso le costara la vida. Sonaron 2 disparos más, procedentes de otros puntos. La onza arqueó el lomo, vaciló, pero se mantuvo entre los hombres y el camino de escape. Detrás de ella, Lucas ya había guiado a Elena y Nina hasta un punto seguro del sendero, desde donde podían correr hasta la orilla del río, y de allí a la estrecha carretera que conducía al pueblo. Elena miró hacia atrás y por un instante sus ojos y los de la onza se encontraron. No había miedo, solo un reconocimiento silencioso, un agradecimiento que no necesitó palabras. La luz del amanecer se intensificó, derramándose sobre el pelaje de la onza, en un brillo dorado que la hacía parecer parte del propio sol naciente. La sangre, mezclada con la tierra, formaba dibujos que recordaban marcas ancestrales. Un último rugido resonó, grave y profundo, con fuerza suficiente para dispersar lo que quedaba de valor en los invasores. Se retiraron, no por piedad, sino porque comprendieron que allí no había victoria posible. Cuando la familia finalmente desapareció entre los árboles, la onza dorada dio un paso atrás, respirando con dificultad. El viento trajo el perfume fresco de la mañana, mezclado con el hierro de la sangre. Alzó la cabeza, observando el cielo que clareaba, como si confirmara que su deber estaba cumplido. Luego, en un gesto casi solemne, cerró los ojos y se dejó caer, integrando su cuerpo a la selva que siempre había protegido. La primera luz del día besó su lomo inmóvil, y en ese instante, la leyenda dejó de ser solo una historia. Era verdad grabada en el suelo, en el aire y en la memoria de quienes vivieron para contarlo. El sol ya había roto por completo el horizonte cuando Lucas, Elena y Nina llegaron al pueblo, cubiertos de barro, arañazos y un silencio pesado que decía más que cualquier grito. Los rostros conocidos de los vecinos se acercaron, formando un círculo de curiosidad y preocupación, pero la familia apenas podía hablar. Las palabras quedaban atrapadas en la garganta, arrulladas por imágenes que no dejaban de repetirse. Solo cuando uno de los ancianos, un hombre de manos encallecidas y ojos nublados por la edad, preguntó en voz baja, ¿lo vieron? Lucas consiguió responder con un gesto afirmativo. No hizo falta decir el nombre. Todos sabían de quién se trataba. La noticia se propagó como el viento por el pueblo. La guardiana de la selva había aparecido otra vez, y esta vez no solo como sombra o mito, sino como protectora real de vidas humanas. Los niños escuchaban el relato con los ojos muy abiertos, y los mayores narraban antiguas historias, ahora reforzadas por una prueba viva. Elena, sentada a la sombra de una galería, describía con calma cada detalle, el brillo dorado del pelaje, la precisión de sus movimientos, el valor sin vacilación. Nina, abrazada a los binoculares, decía que él la miró como si dijera que iba a cuidar de todo, y ningún adulto tuvo el valor de corregir esa interpretación. Días después, Lucas regresó solo a la parte de la selva donde creía que había ocurrido el enfrentamiento final.
El suelo aún guardaba señales, hojas aplastadas, profundas marcas de garras en el tronco de un árbol y más adelante huellas que se alejaban hasta desaparecer cerca del cauce del río. Junto a una de esas marcas, encontró un mechón de pelo dorado, ya seco y endurecido. Lo guardó en una pequeña bolsa de tela, sin intención de mostrarlo, sino para conservarlo como un recuerdo íntimo de lo que había presenciado. Con el paso de los años, la historia adquirió un tono casi sagrado. El lugar donde la onza cayó pasó a ser evitado por los cazadores, no por miedo físico, sino por respeto, como si fuera un territorio inviolable. Los vecinos comenzaron a dejar ofrendas sencillas en la orilla del río, frutas, flores y pequeñas esculturas de madera que representaban felinos, y en noches de luna llena, algunos juraban escuchar, muy a lo lejos, un rugido grave, no de amenaza, sino de advertencia. La selva aún tiene ojos. Para Lucas, Elena y Nina ya no había duda. La onza dorada no fue solo una guardiana aquel día, sino un vínculo vivo entre lo humano y lo salvaje, un recordatorio de que el verdadero valor no elige especie. Y siempre que el amanecer bañaba la selva en tonos de oro, sabían que de algún modo la guardiana seguía allí no como leyenda, sino como presencia,